Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Dijo, pasa por el peronismo, pasaba, le tenía que dar claro a aquel infeliz, porque si alguna vez algo parecido a una revolución social pasó por el peronismo, fue en el año 1945, cuando los obreros salieron a la calle a defender su destino. ¿Qué hizo la izquierda argentina en 1945? Se puso en contra de los obreros. La única izquierda en el mundo que se puso en contra de los obreros. Ni siquiera como táctica la han usado. Cuando se dieron cuenta del error que habían cometido, habían pasado 25 años del 45. Son rápidos para la evaluación crítica, tienen una cosa bárbara. Entonces se dieron cuenta y dijo, bueno, no está muerto quien pelea, nos hemos equivocado, podemos refrendar nuestro error, nos vamos a ir metiendo e infiltrando en el movimiento peronista. Los tratan los negros, somos boludos, no se dan cuenta, nosotros vamos cambiando, cambian un poco ellos, cambia un poco yo, cedemos de un lado, cedemos del otro, el populismo es nuestra meta, tenemos la masa, vamos a hacer lo posible y vamos a crear el peronismo de izquierda, que es como crear el helado caliente. No existe el peronismo de izquierda. Peronismo se llama peronismo por Perón, ni Perón no fue nunca la puta vida de izquierda, en eso no engañó a nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, queríamos comenzar con Pinti, porque Pinti en sus monólogos mezclaba mitad editorial y mitad historia. ¿Por qué? Antes de hacer el comentario les quiero hacer una salvedad. ¿Por qué estoy posando en mis editoriales la atención sobre el peronismo? Porque el peronismo y el radicalismo son los dos partidos que son puntales, que son parte del juego democrático desde el 83 hasta la fecha. Y ustedes ven que el radicalismo fue disminuyendo su poder y que su lugar lo tomó primero el PRO y ahora la Libertad Avanza. Entonces nos preguntamos qué va a pasar con el peronismo, que está en una crisis muy grande. A ver, comencemos. Alberto Fernández reapareció y dio algunas definiciones que son buenas comentarlas. Primero, dijo que algunas veces va a contar cómo fue el acuerdo con Cristina Kirchner para que él llegue a ser candidato a presidente y luego presidente de la Nación. No lo va a contar por ahora. Bueno, parece que le falta coraje, que es una de las virtudes que demostró que tiene Alberto Fernández. Lo otro que dijo es que nunca reconoció a Cristina Kirchner como jefa, que él reconocía solo a Néstor Kirchner. Otra contradicción. ¿Por qué aceptó ser candidato a presidente cuando lo nombró Cristina? Bueno, la contradicción era otra de las virtudes que demostró que tenía Alberto Fernández. Después, otra cosa que dijo es que rechaza las críticas de Cristina a Axel Kicillof porque lo hace responsable de la pérdida el 26 de octubre de la elección de Buenos Aires. O sea, criticó Cristina el desdoblamiento de las elecciones. Con esto demuestra por qué Alberto dijo que está dañando un proyecto presidencial. Con esto demuestra que Alberto ya adelantó su voto si hay paso dentro del peronismo que va a votar por Kicillof. También que dijo Alberto Fernández, que el peronismo debe volver a acercarse a la gente y en esto hay que darle la diestra. Hoy los peronistas están como desorientados sobre lo que es el peronismo, porque lo que observan es que hay muchos dirigentes peronistas que son millonarios, verdaderamente millonarios. Y el peronismo no logró su cometido, que es la justicia social, que es todavía una deuda. Fíjense un ejemplo, Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. ¿Dónde vive? En Torres Le Parc, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Y muchos peronistas les pasa lo mismo. Son ricos, viven como ricos y le hablan a los pobres diciéndoles que luchan por su justicia social. Y después pide la renovación generacional dentro del peronismo, algo que es real. Como en todo partido debe haber una renovación generacional, hay una generación que actuó y se va, y los otros, los sub-50, que comienzan a ceder. Ahora, evidentemente que esa crítica acaba dirigida fundamentalmente a Cristina, que necesitan que dé un paso al costado, y además a algunos de los candidatos que puso Cristina, como por ejemplo Jorge Tayana, que nació el 31 de mayo de 1950, o sea, un candidato de 75 años. Bueno, entonces, de alguna manera, lo que está planteando es algunos de los puntos que hacen que el peronismo esté en crisis. Ahora, el peronismo está en una encrucijada, ¿por qué? Y su destino es muy apasionante, ¿no? Porque Perón y Evita Perón, que son los máximos referentes del peronismo, son para el nuevo electorado juvenil y como dos faraones egipcios que estuvieron viviendo en la Argentina. No saben bien de quién le habla cuando le hablan de Evita y Perón. La doctrina del Partido Justicialista
o del peronismo es para un país que desapareció, ya no existe más ese país. Hay que cambiar esa doctrina. Y además los jóvenes hoy no quieren ser obreros. Los jóvenes quieren trabajar muy poco en las empresas y cambiar de una empresa a otra. No se imaginan trabajar en una sola empresa como pasaba en la época de Perón. Y además los jóvenes en realidad quieren ser más bien independientes, porque ellos lo que quieren es emprender su propio negocio. Y además todos los jóvenes sueñan con lo mismo, hacerse rico en poco tiempo. Y si le dan la fórmula por WhatsApp, mejor. Los antecedentes que tiene que ver el peronismo, para ver cómo va a resolver su crisis. El radicalismo después de la Rúa, después del fracaso de la Rúa, entró en un tobogán del cual no se pudo recuperar nunca. Y Alberto Fernández es de la Rúa, es el de la Rúa del peronismo. Si Alberto Fernández hubiese renunciado después de la fiesta de Olivos y asumía a Cristina, les puedo asegurar que la inflación no llegaba al 211 y la pobreza al 50%, porque Cristina era un poco más hábil que Alberto Fernández para manejar la economía. Bueno, a Alberto Fernández se le sumó todos estos costos. Y además lo que tiene que tener en cuenta el peronismo es que en Latinoamérica, en las últimas 3 décadas, ganaron más las elecciones los partidos nuevos y desaparecieron muchos partidos tradicionales. Y pareciera que la Argentina no se va a sustraer de esta realidad. Vamos a hablar ahora sobre la causa Cuadernos. Comenzó el juicio el jueves. Es una causa que tiene 126 imputados. Tiene 899 testigos que van a testificar, van a pasar por el tribunal. Hay 540 hechos de corrupción probados, de los cuales 204 son hechos de coima que están probados, debidamente documentados. Hay 8 figuras del Código Penal que están involucradas en estos delitos, desde la asociación ilícita hasta el cohecho. La duración de este juicio se cree que va a ser de 2 años. Vamos a ver este video, por favor. Milei se llevó puesto al kirchnerismo, al peronismo. No sé si escucharon que veces se ganó el peronismo en Nueva York. Tan mal no estábamos. Bueno, el padre de él fue Fernando Vaca Narvaja, que fue montonero. Y él, el hijo, este que acaban de escuchar, fue nombrado en 20 casos de recaudación de dinero para llevárselo a Cristina Kirchner durante la lectura de la imputación que se realizó el jueves. Se darán cuenta que la familia Vaca Narvaja pareciera que algunos no tienen muchas virtudes para vivir en una república. Vamos a este otro video. Francisco Rubén Valenti. Doctora Tisola, Sí. la interrumpo, disculpe. Advierto, digamos, con la dificultad propia de la cantidad de personas que están conectadas, que no todos los imputados aparecen en cámara. Es deber del tribunal velar porque esta lectura se haga en presencia de los mismos para resguardar la defensa del juicio y el debido proceso que los asiste. Así que le pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan si están en el mismo espacio físico que sus letrados defensores o si están en otro espacio físico, que arbitren las medidas necesarias para que se los pueda ver. Continúe, por favor. Sí, continúo. Francisco Rubén Valenti, Osvaldo Antenor Acosta, Jorge Guillermo Neira, Julio Daniel Álvarez, Rubén David Aranda y Miguel Ángel Marconi, en orden a los hechos comprendidos en este requerimiento. Bueno, me gustaría darles algunos de los detalles, ¿no? Este es el juicio de corrupción más grande de la historia argentina. Después del juicio a las juntas militares, este es el juicio más deshonroso para la República, porque se va a demostrar que durante el kirchnerismo lo que funcionó fue una cleptocracia, o sea, un gobierno que lo único que quiere es apoderarse de los fondos públicos y de las riquezas del país. Pero además, ¿qué nos va a demostrar este juicio? Que un sector importante de la élite empresaria, 65 empresarios están imputados, que aceptaron esto de vivir en una cleptocracia. ¿Se acuerdan cuando hablamos con Álvaro Aurán de la importancia que tienen las élites
para iluminar el destino de un país? Bueno, lo que está demostrando este juicio y va a demostrar, se imaginan que son 2 años que vamos a escuchar imputaciones, testimonios, testigos arrepentidos. La conclusión va a ser esta. Durante el juicio a las juntas militares, muchos se anoticiaron que matar y torturar era un hábito. Durante este juicio, muchos se van a noticiar que coimear y robar era un hábito, era una cleptocracia. Triste historia para este país lleno de maravillas, lleno de grandeza, que haya sido degradado por estas conductas humanas. Repito, el kirchnerismo estableció una cleptocracia y este juicio lo está demostrando. Milei, otro tema, enfrenta una oportunidad histórica, porque si negocia bien con los gobernadores y si se reconstruyen las relaciones dentro del Congreso, va a poder sacar las reformas que para la Argentina son fundamentales para la Argentina de los próximos 50 años. La reforma laboral, de la cual vamos a hablar esta noche, y la reforma impositiva. La CGT evidentemente va a tratar de complicar estas reformas, pero el gobierno tiene la expectativa que haya un sector del peronismo sensato que termine apoyándolas. Jaldo vieron que ya dijo que él va a apoyar lo que necesite la patria, o sea que se volvió a declarar dialoguista. ¿Y saben por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si salen estas reformas, si la Argentina se encamina correctamente, se calcula que en los próximos 4 años Vaca Muerta genere la cantidad de petróleo y de gas para exportar y va a hacer que en la Argentina el ingreso de dólares por la venta de esto sea mayor a la del campo. Y déjenme hacer un apéndice. El campo va a tener el año que viene una cosecha récord, o sea que se están despejando los cielos para la historia de la Argentina, independientemente de quién sea el presidente. Karina Milei pasó del infierno a la gloria, quedó empoderada. Salió empoderada después de las elecciones del 26 de septiembre. ¿Por qué es importante esto? Porque ya vamos a ver cómo está la estructura del poder. Puso a los reemplazantes de Guillermo Franco y de Lisandro Catalán. ¿Se acuerda cuando nosotros le hablamos de lo que podía ser la geometría del poder, que es importante tenerla en cuenta para saber qué le va a pasar a Milei en los próximos 2 años? Y dijimos, bueno, puede haber un triángulo, un cuadrilátero o un pentágono. El triángulo era Milei, Karina Milei, Santiago Caputo. El triángulo eran ellos y se sumaba Guillermo Franco, que ahora no está. Y el pentágono se sumaba además Patricia Bullrich a la mesa de decisión política. Finalmente miren cómo quedó definida. Sigue el triángulo del poder, pero el mayor poder lo tiene ahí Karina, que la empodera Milei. En definitiva, lo que quiso hacer Milei es ponerla a Karina Milei como su escudo, pero se empodera a él frente a un Santiago Caputo que le limó a 3 funcionarios y no quiere que esto vuelva a ocurrir. O sea que el fuego amigo termine limándole los funcionarios y tenga que hacer cambios de gabinete que no lo tenía previsto. Bueno, vamos a Tucumán. Tengo la sensación, bueno, vamos a hablar con Carolina Vargas Aynace, que va a venir a este programa, que el peronismo después de la elección del 26 de octubre, que sacó el 51%, en vez de festejar, se comenzaron a las pedradas y a los sillazos. Hay como una excitación política, como que comenzaron a buscar algunos culpables. Entonces, como en la elección de Capital ganó la Libertad Avanza por muy poco margen, ellos le exageran y comenzó todo una pelea interna, acusaciones, declaraciones cruzadas, hasta el paro de colectivo está relacionado con esto que está viviendo el peronismo. La pregunta que nos vamos a hacer esta noche, ¿adelantaron ya la pelea para el 2027? Qué mala idea, les queda 2 años de gobierno y además en una etapa que hay que aprovecharla del país para traer inversiones para Tucumán. Bueno, vamos a hablar esta noche de este tema. Es un error que los agitadores del peronismo ya comiencen a pensar en el 2027, porque, repito, faltan 2 años y además en Tucumán tiene varios problemas, contaminación atmosférica, la pobreza, hay 40.000 chicos que no estudian ni trabajan estando en la edad de hacerlo,
Tenemos los caminos comunales en muy mal estado para sacar la producción. Tenemos que reformar el sistema electoral. O sea, hay muchas cosas pendientes como para que estén concentrados en pelearse internamente. Bien, bueno, vamos a hablar de este tema. Y La Libertad Avanza, por lo pronto, hizo una buena elección, pero se están reuniendo a ver cómo se plantean como oposición de Jaldo. Jaldo va a ser un gobernador dialoguista. Entonces lo que están pensando es qué tipo de oposición van a hacer, se están rearmando, vieron que hubo algunos que renunciaron a La Libertad Avanza en plena campaña, se van a establecer a ver quiénes van a ser los que van a representar las ideas de La Libertad Avanza con más fuerza, las figuras claves que van a ser las que se van a comunicar con la sociedad a través de los medios de comunicación. Lisandro Catalán tiene más tiempo, dejó de ser funcionario, así que va a pasar más tiempo en Tucumán, así que es muy interesante seguirlo, a ver qué va a pasar con ello, porque estamos hablando del oficialismo, el peronismo y de la oposición que está, el lugar que está ocupado por La Libertad Avanza. ¿Qué va a pasar esta noche? Bueno, con Carolina Vargas Aynace, se adelantó el 2027 en el peronismo y el segundo tema, van a reformar la ley electoral porque después de la experiencia de la boleta única en papel, voló por los aires la idea de los acoples. La sociedad los odia, los acoples. Esto lo tiene que saber el peronismo y de acuerdo a lo que resuelva es la relación que va a quedar con la sociedad. El otro tema, vamos a tener un abogado laboralista, le vamos a preguntar cuáles son los problemas que tiene hoy la ley laboral para incentivar a los empresarios a tomar empleados y cuáles son los cambios fundamentales que hay que hacer. Y con Álvaro Aurane vamos a hablar de un tema muy interesante. Ustedes saben que Tucumán durante 9 meses fue República de Tucumán y que abarcaba los territorios de Santiago del Estero y de Salta. Bueno, esta noche Álvaro Aurane nos va a contar por qué se declaró la República de Tucumán, cuál era el objetivo, cuáles eran las implicancias, qué buscaba Bernabé Arauz, que era el gobernador de la provincia. Después de la pausa, le propongo que escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida.